ambas son expresiones de la finanza. Y por lo tanto, ambas se preocupan por la liquidez, ambas se preocupan por la solvencia, ambas se preocupan por la liquidez, ambas se preocupan por el adecuado poder de entrenamiento. Algo tiene. Mi nombre, Hernán Figueroa Fernández. Entonces, esas son las finanzas públicas, esas son las finanzas, parte de la economía, finalidad de la economía, mayor producción para distribuir la riqueza, política económica, política financiera. ¿Qué es la política económica? La política económica es el conjunto de lineamientos que permiten mejorar la producción nacional para satisfacer necesidades. La satisfacción de necesidades no se logra con peroratas revolucionarias o de enfrentamiento entre grupos sociales. La mejora social se logra con productividad, con competitividad, con un buen manejo y una buena administración. ¿Qué es la política financiera? La política financiera, a diferencia de la económica, se preocupa de lineamientos para aumentar la producción. La política financiera se preocupa de lineamientos para equilibrar los ingresos y gastos públicos y satisfacer las necesidades colectivas. Salud, educación, nutrición, seguridad, infraestructura, etc. Por ejemplo, hay derecho a gente en clases tranquilo, llegando a su hora y después de un grupo de aquí para estar gritando. Hay derecho a eso. Claro, por eso estos sinvergüenzas me han engañado comunitarios. Porque yo no permito que haya lo que tiene que haber. De repente unos profesores miran y se ríen. Yo no puedo ser así. Yo a cualquier alumno lo cuadro, lo puedo encarar. Pero lo cuadro con razones. No lo cuadro porque sea comunista. No lo cuadro porque sea senderista. No lo cuadro porque sea de derecho. Lo cuadro por inconducta personal. Lo cuadro si no respetuoso con sus compañeros y compañeras. Ahí sí lo cuadro. Lo cuadro si quiere dar ejemplo cuando le da la gana. Porque para eso hay calendarios de exámenes y de lo cuadro cuando me quieren imponer criterios que nunca se han acordado. Eso no es ser autoritario, eso es hacer respetar principios que deben orientar la relación social. Porque nadie tiene derecho a en un momento de clase estar captando, gritando, y es terminar en casa, como hora de la clase. Bueno, a ver, ya expliqué concepto de finanzas, finanzas públicas, corporativas, economía, económica, ya. Ahora, ¿qué es el derecho de las finanzas públicas? Identificadas las finanzas, identificada la economía, ¿qué es el derecho de las finanzas públicas? ¿Para qué sirve el derecho de las finanzas públicas? El derecho de las finanzas públicas sirve para establecer un conjunto de normas y principios jurídicos que regulen la actividad financiera del Estado. Si la actividad financiera del Estado implica obtener mayores recursos tributarios, implica tener buenos presupuestos, implica un adecuado endeudamiento, una buena inversión pública, un buen manejo del sistema financiero, un buen manejo del sistema monetario,
Entonces, el derecho a las finanzas públicas establece el marco legal correspondiente a cada una de estas actividades, porque ese es el ámbito, ese es el contenido, más el rol de determinadas entidades fundamentales, como son la SUNAT, como es el Ministerio de Economía y Finanzas, como es Coinversión, como es el PCR, la SBS, la Contraloría General de la República, etc. Está perfectamente identificado el contenido temático del derecho a las finanzas públicas en materias e instituciones. Y el derecho a las finanzas públicas es un derecho definitivamente muy importante, que es en realidad el padre del derecho tributario, más importante que el derecho tributario es el derecho financiero. Tributario pertenece a derecho, tributario pertenece a derecho. Como lo decía posiblemente el que fue fundador del derecho financiero en el Perú, que fue un gran profesor San Martín, más o menos en la década del 50, Luciano Castillo. Luciano Castillo era un profesor, un abogado especialista en el derecho financiero, en materia económica, y él sentó las bases de los consejos preliminares de finanzas públicas y de derecho financiero. En un libro que se llamó Finanzas Públicas, que está en la biblioteca de la Universidad, lo pueden leer ahí. Un libro de grado, un libro de 150 páginas. Claro, un poquito no ha merecido una actualización. Casi. Mínimo, en todo caso, en el 2000 no fue la última. Pero los contenidos que establecieron todos los Castillo son muy valiosos. Son como una guía para cualquier estudiante de finanzas. Pues, y él es fundador del Partido Socialista del Perú. A mí que me importa que sea fundador del Partido Socialista. Eso en el ámbito académico que representa. Nada significativo. Es como que te digan que José Chávez fue el fundador del Partido Demócrata Cristiano. A mí no me interesa eso de política. A mí me interesa que el gran profesor de su familia. La doctora Lourdes Flores no me interesa como lideresa del PCC, porque la respeto personalmente, sé que es el derecho empresarial. Yo no valoro a la gente en función de su actividad política. Que yo piense de ellos políticamente diferentes no me impide reconocer la grandeza de su obra. Pero yo nunca he sido federal. Fue profesor de San Marcos, profesor de muchos años en la Universidad Nacional Autónoma. Y su esposa, María Cabrera Castillo, una gran jurista, una gran líder, una gran profesora, fue la primera decana de Derecho Social. De las buenas profesoras que hay ahora en San Carlos, ninguna es como María Cabrera. Tendrían que aprender liderazgo, tendrían que aprender oratoria, tendrían que aprender empatía, como era ella. Ella tenía todo eso. Cuando hablaba citaba con gran lucidez a grandes pensadores. Cuando hablaba tenía momentos de gracia, cuando hablaba tenía momentos de firmeza. Clases brillantes. Esa era la parte de la carrera. También socialista. Y el otro gran profesor que ha habido de finanzas públicas, todos son de 40 años. Otro gran libro que ustedes deberían leer, del doctor Pedro Flores Polo.
O sea, por lo tanto, en mi curso yo sigo con el mismo nivel de respeto a socialistas que a gente de derecha, ¿no? Porque así debe ser. Así debe ser. Bueno, entonces, como consecuencia de este contenido de las finanzas públicas, el derecho financiero es autónomo. ¿Por qué es autónomo el derecho financiero? Porque ninguna otra rama del derecho estudia la actividad financiera del Estado. La única que estudia la actividad financiera del Estado es el derecho financiero. La que estudia el marco jurídico de la actividad financiera del Estado. Los sujetos de estudio que tiene finanzas públicas, SUNAT, Ministerio de Economía, todas las demás que he señalado, son propias del derecho financiero. Las leyes que integran el derecho financiero en materia tributaria, fiscal, de endeudamiento, son propias del derecho financiero y no se ven en otros cursos de otras materias. Y finalmente, la metodología de investigación del derecho financiero es propia. Es propia. Lo que implica analizar la realidad económica. Se llama método de investigación e interpretación de la realidad económica. Porque es esa realidad económica y social la que te permite, cuando eres objetivo y no tienes vínculos, metaduras, de tomar decisiones, es la gran fuente de enseñanzas y de experiencia. A mí me dicen que la economía y las finanzas públicas en el Perú son impecables. Yo diría, bueno, han tenido un importante crecimiento durante cerca de 30 años. Tienen determinados problemas actualmente de déficit fiscal, de poca pequeña recaudación tributaria en comparación con otros países, pero sí hay una estabilidad financiera que no se niega. El Perú es mucho más estable financieramente que Argentina, que Brasil, que Ecuador, que Colombia. Claro que sí, no se niega. Y eso no es por esta señora que gobierna, que no sabe nada de eso. Eso es porque así está estructurada la finanza pública del Perú. Y básicamente lo que hay que hacer ahí es continuar con lo que se ha venido haciendo. Y además que el Ministerio de Economía y Finanzas, todos los funcionarios que trabajan hace 40 años. Cambia el ministro, pero la gente que da las sugerencias, la gente que absorbe las consultas, que diseña las políticas, es la gente de planta del ministerio. Entonces, así llega un fenómeno como Pedro Castillo, o una fenómena como Dina Boluarte, la economía no sufre, más que venga un plan definido. Pero siendo eso cierto, ningún otro profesor se lo va a decir acá, ninguno se lo va a decir. Yo sí lo digo. ¿Cómo vamos a estar conformes? ¿Cómo vamos a estar conformes con la realidad económica y social del Perú? Si hay 31% de pobres, objetivamente declarados por el INEGI, si hay cerca de 35% de vulnerables, esa gente que hoy está sobreviviendo, pero que si fallece el padre de familia, si se pone mal de salud, algún familiar deja, o se produce una pérdida de empleo, simplemente esos vulnerables se convierten en pobres. Entonces, eso siempre que verlo con mucha mesura. No es cuestión de decir vivimos en el mejor de los mundos. ¿No? Vivimos en un mundo estable financieramente en una serie de temas, sí. Pero el nivel de pobreza que hay en el Perú no es un tema digno de elogio ni de algarabía. Significa que todavía hay mucho que hacer para mejorar la economía.
Si de 25 regiones del Perú, en 21, esas 25, aproximadamente el 45% de niños, de bebés, entre un día y 5 años, tienen un nivel de anemia de 45, sufren de anemia 45%, significa que algo no funciona. Cuando, para que la gente sobreviva, tiene que haber todo un ejército de comedores populares, ollas comunes, que además no reciben el apoyo financiero adecuado. Significa que hay una vergüenza económica social bastante dura. Bastante dura. Entonces, hay cosas buenas, pero también hay cosas que hay que mejorar. Y cuatro, lo diré claramente, sin hipocresía y sin disimulo. No es normal, y lo digo con todo respeto, no me estoy burlando, o sea, lo digo preocupado. No es normal que la gente vive en cerros. No es normal. No es normal que la gente diga cocinar a cerros. Prácticamente es sujeta al olvido de las autoridades del Estado y del sector privado. Y por lo tanto en condiciones infrahumanas de vida. Vayan ustedes a Colombia, a ver si encuentran esos cerdos de postergación social. Vayan a Chile, a ver si encuentran esos cerdos. Vayan y vean, ¿no? Digan que no, doctor, yo en Santiago y en realidad es terrible. No es así. Entonces, cuando hay esas realidades, salvo que seas un monstruo, eso te genera un compromiso para tratar de luchar por cambiar eso. Sin ser comunista, porque yo jamás seré comunista. Y porque no es condición para cambiar eso ser comunista. No es eso, no es condición. Pero sí hay que cambiarlo. ¿Por qué? ¿Por qué los niños pobres del Perú tienen que sufrir anemia? ¿Por qué la gente humilde del Perú tiene que vivir en cerros? ¿Por qué? ¿Por qué la gente que sufre más a nivel de sicariato y de extorsión es la gente, digamos, de los sectores más populares? ¿Por qué? Crean y desarrollan un pequeño negocio, inmediatamente lo están hostigando, extorsionando. ¿Por qué? Eso no pasa en Miraflores, eso no pasa en San Isidro, eso no pasa en Vinci, eso no pasa en Bolivia. Por lo menos abiertamente no pasa. Pero bueno, era eso por qué. Pero siempre es bueno, siempre son buenas reflexiones de ese tipo. Ser profesor de Derecho no es solamente ser profesor de códigos, ni un profesor repetidor de una ley, ni un profesor memorista frente a un artículo, frente a un ensayo. No, es bueno también reflexionar. Bueno, entonces ya hemos dicho hasta ahora varias cosas. Hemos recordado que la economía es una finanza corporativa, la finanza pública, la política económica, financiera, el derecho de las finanzas públicas, la autonomía del derecho de las finanzas públicas. Y con relación a esa autonomía, también hay que decir que en su momento, especialmente durante el siglo XIX, se cuestionaba la autonomía del derecho. Y había gente que consideraba lo que podríamos llamar los albores del derecho financiero, que el derecho financiero no existía y que las normas sobre finanzas públicas en realidad integraban el derecho administrativo. Pero en realidad,
luego se expresó. Es muy diferente el alcance de las normas usuales de derecho. El derecho administrativo, ¿de qué se encarga? A ver usted que está cerca, ¿de qué se encarga el derecho administrativo? ¿Ah? El derecho administrativo se encarga de normar, regular, orientar el funcionamiento del Estado y de las entidades que integran la administración. Pero sus preocupaciones fundamentales son eso. ¿Cuál es la ley orgánica del Ministerio? El reglamento de organización y funciones del Ministerio, el manual de organización y funciones de la Facultad de Derecho, cómo se desarrollan los procedimientos administrativos, cómo se determina la responsabilidad administrativa del funcionario público. Pero el derecho administrativo nunca entra al manejo integral de la regulación de la finanza. Y por eso es que finalmente se reconoció la plena autonomía del derecho financiero. El derecho financiero no es un apéndice, no es una parte integral del derecho administrativo. El derecho financiero tiene claramente independencia frente al derecho. Bueno, ¿cómo se interpretan las normas del derecho financiero? También en el siglo XIX e inicio del siglo XX había dos grandes corrientes. Bueno, en realidad en el siglo XIX, XVIII y XVII, porque recién surgieron las finanzas públicas. Las finanzas públicas surgen con lo que se llamó el absolutismo monárquico. Las monarquías absolutas requerían contar con finanzas públicas sólidas para emprender sus proyectos de mejora social, pero sobre todo pensando en cómo financiar sus ejércitos. Antes de ese momento existía básicamente el feudalismo, porque no había un concepto de finanzas públicas, eran finanzas atomizadas para cada feudo. Entonces el derecho financiero surge con las finanzas públicas, surge con la doctrina monárquica. Entonces, inicialmente se decía, las normas de derecho financiero deben ser interpretadas con un sentido profísico, o sea, en favor del fisco. Si hay una duda sobre la interpretación de una norma de derecho financiero, se debe interpretar en favor de la administración tributaria, en favor del Estado. Es el Estado el que requiere recaudar. Eso se llamó indubio pro fisco. Indubio pro fisco. Tiempo después surgió otra corriente contraria. Indubio contra fisco. En donde se invocaba los derechos del contribuyente y que se debían evitar los abusos de la administración tributaria. Indubio contra fisco. Que la norma jurídica se interpretara en contra de la administración tributaria. Al final se dijo, ambas posiciones son subjetivas o son arbitrarias. Una porque arbitrariamente dice que todo hay que interpretarlo en favor del Estado y otro porque dice que todo debe ser interpretado en favor del contribuyente. Y ese esfuerzo de interpretar las normas tributarias
forma parte de los criterios de introducción a las ciencias del derecho, en cierta medida la filosofía del derecho, llevaron luego a pensar que el tema tributario no es diferente al de ninguna otra área del derecho, ¿no? Y que por lo tanto el derecho tributario hay que aplicarle los criterios de interpretación general. Criterios de interpretación general. ¿Y cuáles son los criterios de interpretación del derecho de la norma jurídica? Los métodos usuales de interpretación. El método literal, el método de interpretación lógica, teleológica, histórica, sistemática, extensiva. No se requiere otro método para interpretar las normas legales de derecho tributario. Entonces, las normas de derecho tributario y financiero se interpretan como cualquier otra rama del derecho, de una manera literal, de una manera lógica, teleológica, histórica, sistemática, restrictiva, extensiva. Punto. Y considerando, como hemos dicho antes, la realidad económica. Para todo lo que les he dicho, todo lo que les he dicho hasta ahora, estamos asumiendo 10 libros de filosofía. Yo no sé leer para de forma tips para que las ideas centrales queden claras. Fuentes del derecho financiero. Fuentes del derecho financiero. ¿Cuáles son las variables jurídicas, las instituciones del mundo jurídico que sustenta el desarrollo del derecho financiero? O de otra manera, ¿dónde está contenido el derecho financiero? El derecho financiero está contenido en la Constitución, está contenido en los tratados internacionales, está contenido en la legislación especial financiera, está contenido en la jurisprudencia fundamentalmente tributaria, está contenido en la doctrina jurídica, porque en el derecho financiero, al ser una rama del derecho público, las normas no se aplican por analogía, la analogía no existe en el ámbito del derecho financiero. No se puede aplicar una norma tributaria invocando que la norma describe una situación económica que se parece a otra que no tiene norma. Simplemente la actividad económica que es grabada por la norma tiene que estar prevista en la norma. Yo no puedo asimilar una actividad que no tiene norma tributaria a una norma tributaria distinta. Por lo tanto, no se puede aplicar la analogía. No se pueden aplicar los usos y costumbres. Porque en el derecho público es el principio de legalidad. Lo que no está en la ley no existe. En el ámbito estatal, en el ámbito del derecho público, lo que no está en la ley no existe. En el derecho penal, principio de legalidad. En el derecho tributario, principio de reserva de ley. En el derecho administrativo, principio de legalidad. En el derecho internacional, todo lo que está contenido en los tratados. En el principio en el derecho procesal, todo lo que está contenido en los poderes tributarios.
¿Por qué la Constitución será una fuente importante de derecho financiero? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién formula una opinión? La Constitución como tal es la ley de leyes, por lo que la Constitución es como tal la ley de leyes. Por lo tal, ni una norma jurídica, ni un código, ni una norma puede ir en contra de esta. Por lo que, si bien existen ramas que son independientes, siempre sí o sí tienen que tener en cuenta la Constitución, tal y como vendría a ser también el derecho financiero. Ahí. Pero la pregunta es, ¿la Constitución qué vinculación efectiva tiene con el derecho? ¿Qué hay en el derecho constitucional que lo vincula con el derecho? Que la Constitución regula la composición del Estado, con ello, digamos, regula las funciones que tienen ciertos organismos. Regula la estructura del Estado. Es cierto que regula la estructura del Estado, pero sigue la pregunta. ¿Cuál es la vinculación efectiva de eso? Que la ley de ley, nada de eso es importante en la Constitución, norma la actividad del Estado, claro, pero ¿por qué existe una relación directa entre la Constitución y el derecho? No solamente el derecho. Puede ser porque la Constitución tiene capítulo económico. Muy bien, esa es la explicación. Claro, hay un régimen económico en la Constitución. Muy bien. Régimen económico constitucional. Muy bien. Y conforme a ese régimen económico constitucional, que es el de una economía social de mercado, se establece que el Estado preferentemente debe impulsar la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, la mejora de los servicios públicos, fundamentalmente. Que existe un rol subsidiario del Estado en materia empresarial. Vale decir que la que crea la riqueza en el Perú, según la Constitución de 93, es principalmente la empresa privada. Y el Estado podrá tener actividad empresarial de manera complementaria a lo que hace el sector privado. Esa misma Constitución dice que la inversión privada es nacional, ser inversionista privado, ser inversionista privado, no hay ninguna ventaja con una inversionista nacional. Ambos tienen el mismo tipo de derecho. La Constitución también establece que los contratos tienen que ser siempre respetados, que no se pueden modificar unilateralmente por el Estado. Un contrato entre el Estado y particulares o un contrato entre particulares no puede ser modificado arbitrariamente por el Estado unilateralmente. Y además la Constitución regula buena parte de los temas que integran la administración pública. En el artículo 74 regula el poder tributario del Estado. Artículo 74 de la Constitución, artículo 80 de la Constitución, artículo 77 de la Constitución, presupuesto. Artículo 80-81, normas sobre endeudamiento público.
Normas sobre inversión, artículo 64, 65. Normas sobre el Banco Central de Reserva, artículo 84. Artículos subsiguientes, sistema financiero. Entonces, todas las materias que integran el derecho financiero están reguladas en el voy a decir una vulgaridad por la venia de Dios. ¿Me autoriza o no? ¿Me autoriza o no? Una vulgaridad tranquila, nada que vaya a generar confusión. Pero sí es una pequeña vulgaridad. Ya, no todo digo, muy bueno. Uno le puede decir constitucionalista a los constitucionalista es un término demasiado importante. Si tú le dices a mi penalista, ya. Penalista. ¿Sabes? Domina el código penal, todo eso penal. Y se entiende las normas de la Constitución sobre penal. Le dices a mi civilista, sabe todo el código civil, sabe la doctrina jurídica. Como ahora que me acabo de encontrar con mi querido amigo Juan Ignacio, estamos conversando de las profesores, alguien se llama administrativista, alguien se llama procesalista, maneja su campo de comprensión. Pero para ser sería alguien constitucionalista, tienes que tener al frente a alguien que realmente la ponga, alguien que realmente es un maestro, alguien que realmente es un todopoderoso. Y lo que yo percibo es que los constitucionalistas usuales tratan temas de la Constitución, pero no tratan toda la Constitución. Entonces, ¿alguien que alguien quiere entrar? A ver, ¿puede entrar? ¿Alguien quiere entrar? Es una falsa apariencia. ¿Quién habla? Pero como no es cuestión de rajar, de cualquier raja, no es la cuestión de construir. Lean a los profesores, lean a los constitucionalistas que sí saben de derecho constitucional económico. Y los constitucionalistas que saben de derecho constitucional económico son un poco. Está el doctor Ochoa Carlos, que es miembro del Tribunal Constitucional y profesor de la Católica. El doctor García Belaúnde, Domingo García Belaúnde. El doctor, que sin ser propiamente un especialista en derecho constitucional económico, ha tratado bien el tema constitucional, un buen constitucionalista también de la Católica, que es el doctor Iguren Brael. Y el doctor Cristian Guzmán Acuí también de la Católica. A mis queridos amigos y colegas de derechos constitucionales, además con el respeto por otras cosas.
por otro tipo de análisis en otros temas constitucionales, pero no es. En estos temas ninguno profesor de acá de la Casa Rara ha estudiado nada. Casi nada. Eso me siento de la Católica. Porque además también a Baldo Quesada, de la Católica. Así es. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay más. Pueden haber estudiado muy bien, lo han hecho muy bien, el tema de los procesos constitucionales, sí. Han analizado muy bien la estructura del Estado, sí. Han estudiado muy bien los derechos fundamentales, sí. Han analizado muy bien las competencias del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, las relaciones entre los poderes, sí. Han analizado la función pública y la Constitución, sí. Han analizado las garantías del debido proceso de la Constitución. Pero constitucional económico, ningún profesor de San Marcos ha analizado constitucional económico. Y yo siempre seré así, directo, claro, preciso, nunca somos. Siempre generoso, si alguien me hace algo bueno, yo siempre lo voy a reconocer. Pero cuando, en este caso, pregunto, ¿quiénes han estudiado? No, pero yo hablo con respeto de la Católica, no voy a decir lo contrario. Porque es la verdad que así va. Como largamente, los mejores profesores administrativos, las mejores profesores administrativos son de la Católica. Largamente. Y por eso que el mejor profesor administrativo que hay acá es la Católica. Es el doctor Juan José Martín. Y el doctor Lojadero. Son de la Católica. ¿Qué puedo hacer? Es porque yo no estoy a San Marcos, yo adoro a San Marcos. Pero yo no puedo convertir, como quieren algunos traficantes del comentario deportivo, yo no puedo convertir a Kevin Quevedo en Vinicius Junior. No puedo. Yo no puedo convertir a Paolo Guerrero en Mbappé. No, sí, lo más cariño que pueda tener. Cuando analizas algo, lo analizas con objetividad. ¿Funciona o no funciona? Punto. Y eso no significa que no quieras hacer nada. Yo quiero que salgan nuevos profesores de constitucional que sí le den importancia al tema constitucional económico. No se lo hagan. Sí, pienso así. Igual el derecho administrativo. Tratan muchos temas interesantes, pero hay otros que no tratan. No tratan administración económica, no tratan. La participación del Estado en el manejo de la economía, no tratan. Pero ya, eso es otra cosa. ¿Tenemos rapidez? ¿Ah? Audio. Ya, espero cuidar. Pero ha respondido bien. Esa es la razón. El principal aporte de la Constitución frente a las finanzas públicas es el capítulo sobre régimen económico. Muy bien. Eso se de paso. A ver, firme la lista. Tiene su dato, firme la lista. Todos. A ver. Bien. Sí. Entonces, la Constitución es una importante fuente del derecho de las finanzas públicas porque establece los lineamientos generales que orientan la naturaleza de la tributación, la naturaleza del presupuesto, la naturaleza del endeudamiento, de la inversión pública, del manejo del sistema financiero, el mercado de valores, derecho a la competencia, inversión privada, todo eso es tema de Constitución. Pero
Porque ahora solamente lo presento así de manera general. Voy a modificar, lo analizaré como yo digo. Tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Tratados internacionales. Los instrumentos jurídicos que norman la relación entre los Estados, a fin de promover la integración política, económica, social. Muy bien. Tratados internacionales, porque eso es muy importante, porque propician la integración de los Estados. Y al propiciar la integración de los Estados da facilidades para el desarrollo de la actividad empresarial, el desarrollo de inversiones en otros países. En un tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos se dan facilidades para las inversiones norteamericanas en el Perú, las inversiones peruanas en Estados Unidos. Y eso da lugar facilidades arancelarias, a facilidades crediticias, a facilidades de respeto a los marcos jurídicos. Por lo tanto, los tratados internacionales son fuentes del derecho a la transición. Además que permiten un gran incremento de la inversión y de nuevas oportunidades de empleo. Son fuentes del derecho financiero. La legislación especial. ¿Cuál es la legislación especial en materia financiera? La legislación especial en materia financiera es la legislación especial en materia tributaria, como por ejemplo el artículo 74 de la Constitución, el Código Tributario, las leyes de cada impuesto, impuesto a la renta, impuesto a la renta, tributación municipal. Esa es la legislación especial en materia tributaria. Constitución, artículo 74, Código Tributario y la ley de cada impuesto. En materia presupuestal, el artículo 77 de la Constitución, la ley marco del proceso presupuestario, la ley de administración financiera del sector público, la ley de presupuesto de cada año y las directivas que expide la Dirección de Presupuesto Público del Ministerio de Economía. La legislación especial en materia de endeudamiento, la Ley General de Operaciones de Endeudamiento Público Interno y Externo, la Ley de Equilibrio Financiero de cada año, establece cuándo se va a endeudar el país en el siguiente año. Los decretos supremos que aprueban cada operación de endeudamiento externo. Todas esas normas integran la legislación financiera especial. Y a eso se le añade la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, a eso se añade la ley orgánica del Banco Central, de Reserva, a eso se añade la ley orgánica de la Superintendencia del Seguro, la ley orgánica de la Contraloría, la ley de Prohibición, la ley de Economía y Finanzas,
Todas son normas especiales. Igual que las normas sobre competencia, protección del consumidor, todo eso es legislación especial en materia financiera. La cuarta fuente, la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Permítanme un pequeño relax deportivo para que vean cómo se miente en el Perú. No se miente, no se engaña. Me voy a internet y aparentemente accedo como acá. Como acá, tabla de posiciones, campeonato paraguayo. Campeonato paraguayo 2025. Tabla de posiciones. Último equipo del Campeonato Paraguayo, Nacional de Paraguay. Campeonato chileno, tabla de posiciones, 20. Último equipo del Campeonato chileno, puesto número 16, Iquique. ¿Cuál era la fotografía de Boca Juniors en febrero contra Alianza? Noveno puesto en el Campeonato chileno. Porque estos marqueteros, estos estafadores de la lista deportiva han dicho: ¿qué ves? Que ahorita el equipo que es Alianza ha ganado Boca Juniors, lo ha eliminado. Lo ha eliminado por penales. Le ganó acá, creo que le ganó bien, allá apretó el músculo hasta donde pudo, ¿no? Pegado al palo para que no le gane Boca. Cavani le hizo un regalito, ¿no? Y así siempre se llegó a Alianza. Pero acá lo presentan como que es el Liverpool, lo presentan como que es el Manchester City, lo presentan como que es Barcelona de Praga. No es así. No es así. Como no es ningún equipo peruano, como no es la U, como no es Cristal, como no es Melgar. Y ahora viene la hora de verdad. Ahora van a jugar con equipos de verdad. La U va a jugar con River Plate. Alianza va a jugar con Libertad de Paraguay. Va a jugar con el Sao Paulo de Brasil. Cristal va a jugar contra el Cerro Porteño de Paraguay. Va a jugar contra Vasco da Gama. Hay que lo ver.
era el peor equipo de la historia de la Copa Libertadores en una Copa. Ahora es lo máximo. Ayer lo veía Julián Álvarez, que partió contra Brasil. Julián, tú te hiciste conocido con Alianza. Cuando vino el frente metió 8 goles a Alianza en Buenos Aires, tú metiste 4 goles. Así es. Así es. Pero acá los engañan, están pajaritos. Si la U le gana a River, que podría eventualmente ganarle como Monumental, mucha que va a buscar. ¡Wow! Claro. Se ganó un partido, se ganó bien un partido, por eso no te convierte en un inmenso equipo. Aquí. Bueno, ya, he hecho el relajo deportivo. ¿Qué es la jurisprudencia? Ojo, aquí ya viene, se entiende que ya vienen de introducción al derecho. Ya vienen de constitucional 1, ya vienen de penal 1, de civil 1, o sea que ya vienen más o menos nutridos, ¿no? De procesar de teoría general del proceso de ley. Entonces ustedes están en perfectas posibilidades de explicar qué es la jurisprudencia. A ver, ¿qué es la jurisprudencia? Muy bien. Bien. Conjunto de resoluciones judiciales en la sección tradicional de jurisprudencia. En la sección más moderna, conjunto de resoluciones judiciales y administrativas. Que solucionan conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas. Cuando se trata de resoluciones judiciales, resoluciones consentidas y no ejecutorias, que salió, que se expidió una primera resolución en primera instancia, en la otra parte fue una resolución consentida. Resolución ejecutorial, que pasa a la Corte Suprema y ahí una ejecutoria suprema dando fin definitivo al caso. Eso es. En el caso de la jurisprudencia en el derecho financiero, las dos clases de jurisprudencia no sirven. En realidad empieza con la jurisprudencia administrativa. ¿La jurisprudencia administrativa de quién? La jurisprudencia administrativa del Tribunal Fiscal. Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal es un ente que no pertenece al Poder Judicial, pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Sus vocales son abogados y o contadores y solucionan cualquier controversia en materia tributaria en última instancia administrativa. O sea, hay una primera instancia que es la resolución emitida por la Intendencia Nacional Tributaria con relación a una determinada disputa tributaria entre contribuyente y Estado. Frente a esa resolución de la Intendencia, la SUNAT puede estar contenta, pero el contribuyente no. El contribuyente impugna esa resolución, la impugna ante el Tribunal Fiscal, a ese tribunal. Y ahí solicita la impugnación de esa resolución de intendencia y frente a ello el Tribunal Fiscal se va a pronunciar revocando esa resolución o estableciendo su punto de vista, que va a ser un precedente de obligatorio observar esa resolución del Tribunal Fiscal, una RTF, precedente de obligatorio
de observancia para casos similares. Ejemplo, el Tribunal Fiscal opina en un determinado caso que es pertinente la devolución de tributos indebidamente cobrados, invocando la ley de impuestos a la devolución de impuestos indebidamente cobrados. Mientras la norma jurídica que dio lugar a la resolución tributaria, se mantenga vigente, esa resolución se va a aplicar para muchos contribuyentes. Se va a aplicar para muchos contribuyentes. Por lo tanto, va a ser una cosa decidida en materia tributaria. La diferencia entre cosa decidida y cosa juzgada. Las resoluciones administrativas gozan de la calidad de cosa decidida. No son cosas juzgadas porque no constituyen la última instancia en materia procesal. Entonces, pueden ser tranquilamente impugnadas ante el Poder Judicial. En cambio, la cosa juzgada, que es la expresión usualmente de un pronunciamiento final a nivel de Corte Suprema o Corte Superior, sí tiene naturaleza de género. Inmodificable, inmutable, salvo que exista un supuesto de cosas juzgadas fraudulentas, lo que es muy difícil de ver. Si no se ha acreditado judicialmente que hay una cosa juzgada fraudulenta, una sentencia de la Corte Suprema nadie la ve. Salvo que sea un tema de carácter constitucional y que el Tribunal Constitucional puede decir que en esa sentencia hubo un exceso, no hubo calidad de motivación de la resolución, se prescindió de determinadas pruebas, etc. Pero solamente en ese aspecto constitucional. En el fondo del tema, se asume que con una resolución de la Corte, una sentencia de la Corte Suprema concluye definitivamente un proceso civil, comercial, laboral, administrativo. Pero ¿cuál es el valor de la jurisprudencia como fue? Esa interpretación que realizan los magistrados enriquece el mundo jurídico. Porque finalmente después están de normas frías, normas, digamos, que se han aprobado siguiendo las formalidades constitucionales. Pero ¿qué le aporta el juez a eso? El juez le aporta su experiencia, le aporta su erudición, le aporta el iura non incuria, se presume que el juez conoce el derecho y de esa manera ese fallo jurisprudencial realmente ayuda a desarrollar y a minimizar la interpretación judicial. Así es. Bueno. Y contra lo que resuelve el Tribunal Fiscal, vuelvo a repetir, se puede impugnar esa resolución ante el Poder Judicial iniciando un proceso contencioso administrativo. Eso debe quedar claro para ustedes. Cualquier resolución administrativa en cualquier materia puede ser impugnada, puede y debe ser impugnada ante el Poder Judicial para garantizar la doble instancia. Y ante el Poder Judicial se va a plantear la demanda contencioso-administrativa solicitando la nulidad de esa resolución administrativa para que los jueces locales, magistrados, declaren esa nulidad. A ver, cualquier alumno, señorita, usted acá. Usted con quién estudió constitucional. ¿Profesor de teoría general de constitución? Héctor Martín. Está bien, está bien. Bueno, estudiar con Erasmo constitucional es una transgresión, ¿no? O sea, quien estudia con Ramírez Erasmo constitucional es como que, digamos, aprendiera derechos humanos por Pinochet, ¿no? Claro, una persona que se dedica
de Sanato, rectora de Sanato. Esa persona merece respeto. No. Respeto académico, respeto doctrinario, respeto cognitivo, una persona de carácter. Ustedes no han visto, ustedes no han leído las carátulas del diario La Nación. Cómo ahí han desfilado casi todos los profesores de la Facultad de Derecho como consecuencia de disputas entre Ramírez y Lazo Gay. Cómo canallescamente los ha ofendido, los ha hecho criminales, ladrones, delincuentes, picando en sus fondos de la Facultad de Diario La Nación. Esa persona puede ser constitucionalista. No. Pero bueno, son estilos, son formas. Bueno, y este año con Clima Mayar, ¿no está? Todos tienen poder, todos están estudiando con la doctora Elena. Todos. Sí. Yo no, ¿Y con quién? con Martínez. ¿Qué está pasando? La doctora Elena es una profesora. El doctor Martínez también. Son buenas personas y son buenos profesionales. Buenos profesores. Bueno, ¿cuál es la importancia de la doctrina? ¿Cuál es la importancia de la doctrina? A ver. ¿Con quién han estudiado Derecho Romano? ¿Con quién han estudiado Derecho Romano? ¿Usted con quién estudió? ¿Los demás? Nique en el verano. Nique en el verano. ¿Puedo leer una vez como Nique o solamente en el verano? Bueno, el doctor Silva Vallejo el profesor más ilustre que tiene la facultad de Derecho. Que no, por lo cual no estoy diciendo que todo lo que dice, todo lo que hace, lo mejor. No. Todos tenemos errores. Pero en términos de conocimientos, el profesor más brillante que tiene la facultad de Derecho es su Nadie tiene la cultura jurídica que tiene el profesor Vallejo. Acá nadie, ni Espinosa, ni Gómez, ni Barça. Nadie tiene la cultura jurídica que tiene el profesor Vallejo. Y no solamente cultura jurídica, cultura filosófica, cultura sobre el arte, cultura sobre la música, cultura sobre los idiomas, amplísimo. Sí. Lo felicito por haber llevado por lo que se lo de Nisama, un buen profesor. Nada más. Silva Vallejo, un maestro. Así es. Bueno, disculpen que yo soy así, yo no le lago el voto a nadie. A nadie le lago el voto, a nadie. Yo no nací para ser así. Tampoco para ser un peleador, pero cuando algo no me gusta, yo lo digo. Y para decir este vale 20, este vale 16, yo lo digo. Yo no puedo poner a todos por igual.
a todos son profesores. No, hay profesores que prestigian la docencia, hay profesores que cumplen su trabajo y hay profesores que la deniegan. O sea, no, profesores, todos son los máximos. No, acá hay profesores cuyas clases las dictan los asistentes. Acá hay profesores que las evaluaciones finales las evalúan sus asistentes. Acá hay profesores que permiten que sus asistentes brinden asesorías complicaditas, especialmente a la salud. Eso pasa acá. Hay profesores que vienen a dictar 25 minutos y se van de la clase. O sea, no. Profesores Marcos, todos somos de primer nivel, todos somos correctos, todos somos educados, todos somos cumplidos. No, acá hay de todo. La gran mayoría, que creo que sí es cumplida y creo que la gran mayoría sí tiene méritos académicos. Sí. Pero especialmente gente que ha llegado en los últimos años. Bueno, han llegado a San Marcos, llegaron a San Marcos. No siempre coherentes, no siempre cumplidos, no siempre. Pero ya, ustedes dirán, ¿por qué les he preguntado sobre los derechos romanos? Entonces ya, ahí viene por otra explicación. En el derecho romano, ¿qué valor tenía la doctrina? Importante. La opinión de un Gallo, la opinión de un Ulpiano, la opinión de un Modestino, la opinión de un Justiniano. ¿Qué importancia tiene frente a un proceso judicial? Los pretores, frente a la opinión de uno de esos juristas, ¿qué actitud tenían ante las opiniones jurídicas? Simple y llanamente, los pretores romanos, los jueces romanos, ante una opinión de unos grandes juristas, básicamente acataban la opinión que tenía sobre el tema, digamos, conceptual, que guardaba relación con el asunto que tenía que resolver. Lo dijo Paulo, lo dijo Justiniano, lo dijo Ulpiano, lo dijo Gallo. Simplemente eso era mandatorio para la resolución de los casos. Sí, es cierto. Las institutas de Gallo. ¿Cómo es la doctrina en la actualidad? ¿Tiene ese mismo valor determinante, vinculante, frente a la resolución del juez? No. Siempre la doctrina es importante, la gran opinión de los grandes profesores, de los grandes tratadistas, de los grandes juristas, en la medida que analizan las lagunas y efectos de la legislación, comentan el alcance de las normas jurídicas, analizan las tendencias de las diversas escuelas. Por todo es importante la doctrina, pero hoy ya no tiene un valor vinculante frente a la decisión del magistrado. Hoy tiene un valor referencial. Entre otras opiniones, se tomará en cuenta la opinión de esos magistrados. Esas son las fuentes del derecho financiero. Y como hablamos de fuentes del derecho financiero, es la oportunidad para referirse a la bibliografía que nosotros sugerimos deben leer. No te voy a dar todas, pero te voy a dar algunos autores para que puedan revisar. Ya les había hablado del gobierno
la doctora María Cabrera del Castillo con su libro Economía Moderna, el libro Análisis Económico de los Impuestos, el libro Temas de Derecho Financiero de Arturo Seminario de Apelo, el libro de Domingo García Belaúnde Saldías sobre derecho presupuestario, el libro del maestro argentino Héctor Villegas Basandazo, Curso de Finanzas, Derecho Financiero, Derecho Tributario, el libro de Giuliani Fonroge, Derecho Financiero, el libro del doctor Fernando Pérez Royo, Curso de Derecho Financiero y Tributario, del español, y lógicamente a lo largo del curso se les está alcanzando parte de esa bibliografía para los controles de lectura. Siempre vamos a tener controles de lectura. Calculo que cada 3 semanas se dejarán los materiales que no sepan la anticipación, que no dejo el evento siempre. Conforme al avance del curso, yo nunca les voy a dejar un control de lectura sobre el material que me he explicado. El material de lectura tiene por finalidad reforzar, contradecir, ampliar la opinión del profesor. Y es bueno aportar la lectura. Entonces, por eso se deja un control. Vendrá luego el examen, luego vendrá el examen parcial, el examen final. Y también hay un trabajo individual de derecho a las finanzas públicas, la primera parte del curso. Y en la segunda parte del curso habrá un trabajo grupal. Ambos trabajos, más o menos se da un margen de 2 meses para que los elaboren. Los presentan, y el mismo día que los presentan, se les invita a exponer. Yo jamás voy a negociar sobre esas condiciones de clase. Me importa un pepino la calificación. Yo estoy seguro que el que quiera aprender estudia conmigo. Y no por hacerme más modosito o más querido por la gente voy a renunciar a lo que yo creo es lo correcto. Lo que yo creo que es correcto es que la investigación se tiene que alentar en el desarrollo de los cursos. Independientemente de que el alumno haga una tesina, luego haga una tesis o un TSP, en los cursos es donde se desarrolla la investigación. Entonces no lo hago con un propósito malsano ni de ponerle nota baja a la gente, ¿no? El que presenta un gran trabajo, que pone muy bien, una norma sobresaliente. El que hace un trabajo, digamos, normalito nomás, tendrá una nota correspondiente a eso. Y el que hace un trabajo malo, sin ningún tipo de investigación luego de 2 meses, o no presenta el trabajo, tendrá una nota muy mala. Si no sería estimular de valorar el mérito. Hay gente que se esfuerza más y que tiene un tratamiento de evaluación distinto. Pero todos pueden acceder a esas condiciones de evaluación. Simplemente es cuestión de que se esfuercen. No es un tipo de favoritismo de ningún alumno con ninguna consideración ideológica, política, social, regional, futbolística, nada. Nada. Es objetiva la evaluación.
Mis asistentes son asistentes muy valiosos que me ayudan en la parte administrativa del curso. En la parte académica, todo lo formulo, lo decido, lo evalúo yo. Ningún asistente a mí me va a decir cómo debo evaluar un alumno. Eso lo decido yo. Y como todas mis evaluaciones son orales, y salen acá del examen oral, o el control de lectura con 6 o 8 alumnos, está bien. Ahí se ve cuáles son sus desempeños. Nada, examen escrito. Examen escrito es un juego. Examen escrito es una payasada. Examen oral. Como debe ser para futuros abogados. Bueno, señores.